invitación. Yo creo que será al final, a las 1:15, voy a tratar de... Claro que toda la gente que dice eso no cumple, ¿se ha fijado? La gente que dice que va a hablar corto. Así que voy a tratar de hablar corto y voy a hacer algo más preciso. Yo me excuso porque no pude estar en la primera parte de este seminario, entonces puede que lo que hable esté un poquito desfocalizado, pero no lo puedo evitar, digamos, ¿no? Algo traté de hacer, de conectar con los temas. Lo que yo quiero hacer es rápidamente mostrar lo que yo considero que es el contenido esencial. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, digamos, pero quizás a veces es bueno mirar el bosque del contenido esencial de la reforma y después hacer una mini evaluación de hasta qué punto, a mi juicio, esta ley salió bien, salió más o menos, salió mal, digamos. Es obviamente una evaluación de una parte interesada, pero hacer un poquito ese ejercicio, ¿no? De si tenemos ciertos parámetros para evaluar cómo fue la discusión de la ley. Y después quiero contarles un poco qué estrategia utilizamos en la Fiscalía Nacional Económica para poder tener, me van a tener que suponer, un buen resultado en la tramitación de la ley. Y por último, y que quizás esta es la parte más interesante, voy a decir un par de desafíos que yo veo en la aplicación de la ley, y que son muchos, digamos, ¿no? Y probablemente esto, los que han tenido que redactar contratos se dan cuenta de que cuando redactan los contratos es difícil prever cuál es el riesgo que efectivamente se va a cumplir. Y cuando uno redacta una ley, digamos, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, no sería raro que nos arrepintamos de cosas que se agregaron, o que al revés, que nos arrepintamos de no haber precisado algo en lo que es la discusión. Ahora, quiero tratar de transmitirle un poco el ambiente de lo que es tramitar una ley en el Congreso, porque es un ambiente muy distinto a esto, digamos, ¿no? A la cosa académica, y que al revés uno tiene que zanjar a veces conflictos o problemas que se le vienen, que realmente podrían traer un problema al sistema libre de competencia, pero no solo eso, sino que a la economía de mercado, ¿no? Entonces voy a tratar también de a ver si puedo destilar o transmitirle los sustos que pasamos, digamos, en lo que es la tramitación de la ley. Bueno, la columna del medio es el antes, la columna siguiente el después, y yo creo que esas son las no sé, 7 o 8 cosas que son relevantes, y esto es como para un refresca memoria para después entrar en los otros temas, porque esto es medio fome, pero yo creo que pasar de un mecanismo de operación de concentración voluntario obligatorio es una modificación profunda. Y hubo también en la tramitación personas que no estaban de acuerdo, que encontraban que era una injerencia del Estado demasiado invasiva. Y yo tiendo a reconocer eso, de que si en esta ley probablemente este está en la lista número 1 del giro o del cambio que produce esta ley. Y lo que estaba pasando, y esto se lo digo nosotros como administrando, entre comillas, el sistema como fiscalía, es que la palabra concentración está adquiriendo un disvalor en el lenguaje de los medios de comunicación y en el lenguaje de la política, que iba a traer efectivamente un perjuicio a la economía de mercado, porque en la economía de mercado tienen que haber circulación de bienes, y la gran mayoría de las operaciones de concentración presentan beneficios a los consumidores y no tienen tienen riesgos muy acotados desde el punto de vista de libre competencia. Entonces, estaba pasando algo de que había un cierto, y esa es la impresión que teníamos nosotros, un cierto deterioro de lo que era una operación de concentración en la boca del mundo público. Y eso había que atajarlo de alguna forma, porque obviamente no existía el instrumental para poder de alguna forma focalizar esa energía y hacer de esa cuestión un debate un poquito más serio y un poquito más técnico, y que no fuera político. Es como que estaba desbandado, es como un canal y va a pasar un río, digamos, y entonces no es suficiente. Después, en el tema de las multas, claro, pasamos a un régimen que puede ser muy duro. O sea, es muy distinto tener un tope a tener un tope fijo, digamos, a tener un tope porcentual.
Y además ahí se usó el doble mecanismo. Aquí hubo una discusión de por qué se usó ese número, ¿no? ¿Por qué no se usó 10%? Y se hacía una comparación con el mundo europeo, porque ese número del 30% viene de Europa, no viene de Estados Unidos. Y bueno, también era un poco mañosa la comparación, porque la línea base no era la misma, porque el 10% de Europa siempre incluía toda la facturación internacional. Y aquí nunca se puso en ese contexto, entonces por eso es que se mantuvo ese 30% y sabiendo siempre que esta es un asta y que en el caso chileno tenemos un sistema de contrapeso que es justamente el tribunal, que es un organismo totalmente independiente y de una naturaleza distinta a la Fiscalía Nacional Económica, para que ellos vean respecto al caso concreto que se presenta si efectivamente amerita o no una sanción de ese tipo. Pero es una enorme atribución y como todas las atribuciones trae consigo enormes responsabilidades porque uno tiene que de alguna forma explicar por qué está poniendo un número o no, porque a diferencia del otro sistema que era casi automático, cuando se trataba de carteles grandes era muy fácil llegar a los 25 millones de dólares, en cambio ahora no va a ser así. Entonces aquí va a haber va a haber que pensarlo, una estrategia respecto a cómo presentarlo y bueno, se va a tener que desarrollar eso. Y hay riesgo, como todas estas cosas. O sea, esta es una cuestión que, claro, entrega responsabilidad, entrega facultades y, bueno, y trae consigo riesgo de que, claro, se puede estar mal utilizando un mecanismo legal o una facultad. Después de lo que ustedes hablaron de la indemnización del Tribunal de Libre Competencia, yo creo que ahí hay miles de preguntas, porque es un río distinto, son aguas distintas. Entonces, es el mismo organismo. Es interesante porque probablemente lo van a hacer funcionar, porque lo que sí está claro es que los que son escépticos tienen que reconocer que el delivery del sistema de indemnización hasta ahora había sido paupérrimo. Entonces había que hacer algo, o sea, que este negocio o este círculo virtuoso de la infracción a libre competencia, obviamente que la multa tiene bastante poco atractivo porque eso va al tesoro público. En cambio aquí se podría dar la vuelta, digamos, y efectivamente indemnizar y ese círculo nunca se pudo hacer o se hizo en 2 o 3 casos con resultados digamos muy humildes en el monto y también con un lapso de tiempo de sobre 10 años para cada caso. O sea, nadie aguanta ese lapso de tiempo. Así que bueno, se le entregó esto al tribunal. Bueno, había una percepción en el Congreso, y esa es la impresión que nosotros teníamos, que el tribunal estaba haciendo bien su pega y hacía su pega y obtenía resultados. Nosotros como Fiscalía no nos metimos mucho en esto porque obviamente nos dábamos cuenta de que era una pega enorme y una responsabilidad enorme. Los estudios de mercado, aquí hay lo vamos a ver, también hay un giro porque los estudios de mercado ahora se van a poner serios, porque hasta ahora no habían sido serios, habían sido intentos de ordenar la información pública que cualquiera podría haber obtenido de tener un buen buscador, digamos, y una buena conexión a Internet. Y ahora a los privados se les va a pedir información pública. Nosotros tuvimos problemas concretos con organismos públicos que no nos entregaron información pública. O sea, que no nos entregaron información privada, que ellos recogían en virtud de su función pública, y eso hacía que a los informes que la Fiscalía se empeñaba en encargar, especialmente a profesores de universidades, digamos, eran bastante escuálidos. Bueno, ahora no va a ser así. Hay que preocuparse de la confidencialidad, obviamente, y hay que mostrar la información en forma agregada, y esto puede hacer una gran diferencia. Esto a veces puede ser una diferencia más grande incluso que un juicio. El hacer un estudio de mercado en donde lo que uno hace es que le pone un foco a un lugar que parece que puede haber, digamos, flora y fauna, digamos, que no es la deseada, y le pone un foco, digamos, y eso esteriliza el ambiente, digamos, solo con la información, solo con mostrar la información. De nuevo, hay que ser muy delicado en cuáles son los temas a elegir, no hay que sobrepasarse y hay que elegir, y yo siempre lo he dicho, entre 1 o 2 máximo estudios de mercado por año. El interlocking es una sorpresa. Ese es un invitado, eso lo agregó la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y de alguna forma hizo eco de la preocupación que hicimos ver en la Fiscalía Nacional Económica a propósito de casos concretos, e incluso la Fiscalía hizo un informe de 60 páginas sobre este tema, esos 2 temas, interlocking y percepciones cruzadas, pero bueno, el Ejecutivo consideró que no era en esta pasada necesario incluirlo, pero ese no fue digamos, la sensibilidad del Congreso.
Y entonces en el Congreso querían establecer unas prohibiciones, digamos, mucho más profundas de lo que resultó ahí, digamos, ¿no? Ahora hay que interpretarlo, eso es evidente, ¿no? Hay que ver qué es lo que es una empresa competidora, ¿no? Y hay unas discusiones, nosotros hemos traído expertos de afuera en Estados Unidos que tienen, porque esta norma no la tienen en Europa, la tienen en Estados Unidos, pero desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, y este trabajo nosotros va a ayudar, pero aquí el mundo privado va a tener que cada uno ir desarrollando cómo cree, según la versión al riesgo, que interpreta que efectivamente existe o cae en esa prohibición. Ahora, sí, yo creo que si hay una prohibición hay que ser doblemente cuidadoso, esto es bien evidente, ¿no? Entonces, quizás uno tendría que ser efectivamente prudente en esto. Lo de las participaciones cruzadas fue el empeño de un senador al final del proceso, y quería establecer una cosa que iba a ser muy intensa, que era prohibir las participaciones cruzadas entre empresas. Eso es lo que quería, y estaba bien empeñoso. Y le digo, el empeño le rindió fruto, porque en la comisión lo aprobaron. Y lo aprobaron por unanimidad. Y se logró revertir a una obligación de informar. Esta cuestión incluso quien la propuso, digamos, estaba muy empeñoso y incluso trajo, entre comillas, especialistas que decían que esta norma existía en Estados Unidos y en Israel. Nosotros llamamos a un abogado norteamericano, dijo que no era así. De hecho, en el informe que la Fiscalía puso a disposición en la página web de este abogado norteamericano, salía que esto no era así. Y incluso hablamos con la autoridad israelita para preguntar si era así. Me dijeron, tampoco era así, digamos, pero bueno, pero se había planteado con tanta, no sé si seguridad, digamos, vehemencia no, pero seguridad, que bueno, que no era así. De hecho, lo que había, que era interesante, lo que había era un paper de un profesor de Harvard bien conocido, que justamente estaba diciendo que aquí se está generando un problema, pero que la autoridad norteamericana decía que no era un problema todavía, o que ese problema no se solucionaba a través de la normativa de libre competencia. Y ese paper era del 2016. Es bien interesante, nosotros lo vimos y lo estudiamos. Pero bueno, quedó en eso, y eso es bien original, ¿eh? Si ustedes me dicen del menú que está ahí, ¿qué es lo original? Es probablemente esa obligación de informar, que es simplemente una obligación de informar, y que le va a permitir a la Fiscalía hacer un arqueo sobre cuál es la normativa, o sea, cuál es la realidad de esta situación, porque no sabemos en realidad qué tan profunda es esta realidad de participaciones cruzadas. Y por último, la información falsa, que yo creo que esto es bien relevante, y eso está en el proyecto original, hay una sanción criminal. Esto viene de las normativas que se toman en serio, tienen estas normas, e incluso, yo lo he dicho otras veces, en Estados Unidos, 1/3 de las personas que sufren condena es por esto, no es por coludirse. Entonces, esto yo creo que es un tipo bien preciso de entregar información falsa, y podría tener, a nuestro juicio, un desarrollo futuro, especialmente, bueno, si el mundo privado no le toma el peso, digamos, a esta norma. Bueno, la evaluación, ustedes sospecharán cuál es mi evaluación, digamos, es una evaluación buena de la ley. Ahora, la ley no es un paper, tampoco es una sentencia, tampoco incluso es una demanda, ¿no? Entonces, en la ley digamos, confluyen intereses políticos, uno tiene que tratar de explicar las cosas, pero muy rápido, no más de 5 minutos, empaquetar 3 ideas. Entonces, bueno, no es, y tiene que tener cierta flexibilidad, porque a veces si uno es inflexible se le pueden romper otras cosas, digamos. Hay una negociación, y eso yo me di cuenta, porque no es que la hiciéramos nosotros, pero tiene una complejidad esa tramitación, especialmente en el momento político que vivimos, digamos, y que se empezó a tramitar esta ley, digamos. Bueno, 15 meses de discusión. Yo creo que eso es bueno, porque tener una ley 4 años y que un hijo que le salgan dientes, digamos, no es bueno, tiene que madurar relativamente luego. Aprobación unánime, desde los partidos de la derecha, del centro, de izquierda, y las mejores discusiones que se produjeron eran justamente entre los de la UDI con el Partido Comunista, que estaban de acuerdo, pero por diferentes motivos, digamos, pero de acuerdo en la norma, ¿no? Y esto es raro, ¿eh? Esto, si usted se lo cuenta a la gente afuera, considera raro que una ley profunda como esta sea aprobada por unanimidad. La única cuestión que tuvimos, voy a hacer referencia después, es que tuvimos un cierto desencuentro con el tema de quién tenía la acción penal. Pero ese desencuentro
que lo tuvimos durante todo el tiempo, se intensificó por estrategia, a mi juicio no muy acertada, del Ministerio Público, de hacer esto un tema en los últimos metros de la carrera. De hecho, de una manera curiosa, porque se le entregó un papelito a cada uno de los diputados, pero cuando votaron en la sala. No fue algo que de nuevo se haya... se discutió, pero con menos vehemencia en este tema. Después no hubo grandes cambios. Yo creo que esos 2 cambios de participación cruzada, interlocking, eso sí es verdad, eso no está en el proyecto, pero si ustedes hacen un comparado entre lo que presentó el Ejecutivo y lo que salió aprobado, no hay tantos cambios. Los cambios mayores en realidad están en los artículos penales, pero los artículos, por ejemplo, de fusiones, que a nuestro juicio es lo más importante, no tienen tantas modificaciones. Hay una sintonía internacional. Aquí nosotros a veces vemos que hay un parroquialismo chileno en los temas de libre competencia que a veces no está tan en línea con lo que es evidente a nivel internacional. Y cuando hablo a nivel internacional, hablo básicamente del mundo anglosajón, incluyendo, no sé, Australia, Inglaterra, Estados Unidos. Y bueno, está bien, las leyes chilenas son aplicables en Chile, digamos, pero aquí el libre competencia tiene un componente internacional, no solo por la economía, sino que también por la forma en cómo se ha dado el derecho y porque al final este derecho está construido en base de casos. O sea, esto es una manifestación del common law, digamos. Y hay que mirarlo así. El que crea que puede dar una respuesta razonable frente a una duda que le presente un cliente solamente leyendo el DL211, no va a inventar una respuesta, si tiene que leer los fallos, digamos, del Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema para poder decir algo, digamos, coherente en esta materia. Es interesante eso. Nosotros estamos ahora recibiendo muchos abogados extranjeros a propósito de las operaciones de fusiones de un tiempo a esta parte y curiosamente nos cuesta mucho menos con los abogados extranjeros que los nacionales, digamos. Entonces aquí hay una invitación, digamos, a leer más la doctrina y la jurisprudencia extranjera, en lo que sea aplicable. Si no estoy pensando que Chile se está integrando a la comunidad internacional de esta forma, pero como para darse cuenta el diálogo, cómo se tiene que hacer el diálogo justamente que se va a producir a propósito de esta ley. Después los desafíos, el penal ya se los comenté, y el otro desafío fueron las asociaciones de consumidores. Ustedes no se imaginan el arrastre que tienen las asociaciones de consumidores en el mundo político. Y ese arrastre se traducía en que querían tener una participación en el proceso de fusiones. Y eso nosotros encontramos que era peligroso porque se podía de alguna forma degradar la calidad técnica de lo que se estaba discutiendo. Entonces querían realmente tener una participación expresa en el DL211. Ahora, de nuevo, en el mundo de los detalles, y esto no es un paper, digamos, pero además yo siempre he tenido la visión de que las leyes hay que darles tiempo y hay que verlas en su aplicación, ¿no? Más que una discusión, digamos, teórica desde un inicio. Pero lo que está claro es que aquí hubo un cierto control en la forma en cómo se discutió esto y salió relativamente rápido. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hace esto? ¿Por qué se logró esto en un ambiente tan adverso? ¿Y cómo se pudo mantener un cierto tono técnico? Porque eso fue así, ¿eh? O sea, tuvimos unos embates dentro de la tramitación de la ley, y los embates más bien lo asumía el Ejecutivo. El Ejecutivo, y esto yo siempre lo he dicho, el Ejecutivo fue muy claro en entender lo que se estaba haciendo y en entender lo delicado de lo que se estaba haciendo y en saber cuáles eran los límites que tenía que imponer, digamos, y ordenar justamente las fuerzas políticas a propósito de esta tramitación, digamos. Y la estrategia, yo les voy a dar 6 puntos, y aquí voy a ir rápido, porque para terminar con los desafíos, ya me estoy pasando y estoy compitiendo con la fuente alemana, y creo que no es justa esa competencia, ¿no? En materia de casos, la estrategia era tener buenos casos. En esto los casos, el patrimonio de la Agencia de Libre Competencia, del Tribunal de Libre Competencia, son los casos. Si uno tiene buenos casos, bueno, uno adquiere presencia. La presencia está dada por los casos, no está dado por las declaraciones, por los adjetivos.
Después, aquí también podrán obviamente discutir este tema, pero la Fiscalía ha usado las atribuciones prudentemente, y doy 3 señales. No ha habido un fallo adverso respecto al uso de facultades intrusivas. A todo esto yo les contara, pero ahí necesitaríamos más tiempo, el régimen de facultades intrusivas en otros países de Latinoamérica, y se caen de espalda, en contraste con el nivel de protección que tiene el régimen chileno. Pero no han habido recursos, o sea, han habido bastantes recursos, pero nunca se han ganado. O sea, siempre lo ha ganado la Fiscalía. Después ha tenido un excelente desarrollo en el resultado de los casos en el último tiempo. Y esto obviamente uno no puede exigirse a un 100%. La agencia anglosajona se exige más o menos como un 50% de éxito. Pero en el caso chileno ha tenido un éxito la Fiscalía frente al Tribunal y el Tribunal frente a la Corte Suprema, porque ahí están los tres canales de filtro. Y aquí también en esto podrán especialmente no estar de acuerdo, un perfil mediático controlado del organismo de libre competencia. Del tribunal, bueno, pues quizás se entiende por qué es tribunal, pero la Fiscalía Nacional Económica, si uno compara el perfil mediático de la Fiscalía con otro organismo de libre competencia internacional, es de bastante bajo perfil, digamos, aunque no parezca, pero yo les puedo dar un ejemplo. En el caso Pollo, nosotros contamos, un caso mejor, el caso Papele, aunque está pendiente, nosotros simplemente explicamos el requerimiento, porque hay que explicarlo, porque una autoridad pública tiene que explicarlo, si no termina explicándolo cualquiera, digamos. Entonces al menos tiene que explicarlo el primer día. Después dimos una entrevista una semana después o 2 semanas después, abrazando a la delación compensada, y de ahí nunca más hablamos. Entonces, si nos miran las horas de grabación, digamos, la tinta derramada en el contexto con otras autoridades que todavía no creo que entiendan de qué se trata el caso, hay un contraste. Estudios previos de organismos técnicos, aquí tenemos, y aquí se me faltó uno que era bien importante, yo le rindo un tributo a Rosende en la comisión. Aquí hay varios que participaron, digamos, y yo creo que hizo un trabajo, de nuevo, bien hecho, claro, preciso, sin grasa. En 15 páginas lo despachó, digamos, y adelantó bastante de cómo después salió el proyecto de ley, digamos, y la gracia es que era transversal. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo mucho en el origen, no nos gustan estas comisiones especiales a propósito de casos concretos, pero yo creo que aquí se hizo un trabajo serio y, de nuevo, si comparan eso, de hecho las dudas que tenían eran el tema penal, si comparan eso con el resultado del proyecto final, tampoco es tan distinto, bueno, son matices, digamos, pero la filosofía detrás es más o menos parecida. La OECD en control de fusiones, eso fue interesante porque eso se le pidió al gobierno anterior y este gobierno lo tomó. Y mire, es que esas señales son relevantes porque en este mundo tan polarizado, este es de los pocos temas que no hubo problema, en que este informe, que era del gobierno anterior, fue abrazado por el ministro, digamos, en su integridad, sin ningún drama, digamos. Entonces, aquí hay una continuidad y una seriedad del país que yo creo que es interesante de hacer notar. La OECD Estudios de Mercado del 2015, diciendo que Chile estaba muy, muy atrasado. De hecho, salía que Chile era el país más atrasado de todos los países de Latinoamérica en esta materia, en lo que es en prerrogativa. Y también un informe UCL de multas óptimas, en donde también decía que Chile estaba muy mal, digamos, en las sanciones old. Aquí están, por si no me creen, digamos, están las tapas. Todo esto está en la página web. Después la necesidad de diseminar la necesidad de una reforma. Bueno, hicimos nosotros efectivamente ciertas entrevistas y la primera yo creo que se la hice a la Karina Ferrando, fue la que me torturó el 2011. Ella está bajando la vista ahora, pero ella fue la que me torturó. Bueno, y que el 2011 dijimos, mira, que hay que modificar esta cuestión. Hay que modificar en dos aspectos, que era aumentar las sanciones y modificar el régimen de control de fusiones. Eso también es interesante porque es que la misma autoridad de alguna forma va manejando el cauce de la discusión, porque justamente es la misma autoridad de libre competencia que van resolviendo los casos y va adelantando cuáles son las dificultades que tiene para seguir trabajando mejor. Entonces ahí adquiere un cierto estatus de autoridad en lo que está haciendo, con un cierto nivel de credibilidad, que de nuevo es distinto a lo que pasa en este país en este minuto, digamos, donde no tiene nadie, tiene credibilidad de nadie. Ahora, no es que tampoco nos conozcan mucho, digamos, ¿no? En el circuito de la Fiscalía y el Tribunal de Libre Competencia, pero
Pero bueno, pero en las personas que efectivamente, digamos, están conectadas con este mundo de la economía de mercado, efectivamente hay un conocimiento. Después, reuniones con organismos de estudio. Nosotros tuvimos el 2012, el 2013 y el 2014 reuniones con los principales centros de estudio. Reuniones de 3 horas, de 4 horas, también con senadores clave y también con editores de medios de comunicación, que lo tenemos una vez al año, explicando un poco lo que hacemos nosotros. Esto es interesante, esto tampoco no lo hace ninguna agencia, que es tener un estudio de percepción de abogado. Algunos de ustedes lo están torturando, que se lo hemos pedido a Deloitte por 3er año consecutivo. Y es interesante porque ahí nos entregan la información en forma agregada y Deloitte entrevista en forma presencial a cada uno de los abogados que tienen más participación en temas de libre competencia. Y una de las preguntas que estaban aquí era justamente en relación con qué le parece cambiar un sistema de control obligatorio. Un 68%, si mi vista no me falla, dijo que está ok el 2014. De nuevo, estos son los abogados que tramitan cosas de libre competencia en su mayoría. Y en cambio, ¿qué le parecía el grado de disuasión de las sanciones para los casos carteles? Sobre un 50% decía que era bajo o muy bajo. Entonces, eso era impresentable, digamos, para lo que es la economía de mercado, y economía de mercado requiere un organismo que tenga efectivamente atribuciones. Y la participación en el Congreso, ya algo le hablé. Yo tuve la desgracia de ser invitado a todas las sesiones del Congreso, lo que implicó que durante 1 año y medio, más o menos, tenía que estar, no sé, 2 o 3 veces, no toda la semana porque hay distrital, 2 o 3 veces en las sesiones, digamos. Eso. Ahí aprendí a escuchar. Y ahí me acordé siempre lo que decía mi abuelo, el papá de Arturo, que era político, ¿no? Pero era abogado, pero siempre decía: por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca. Entonces había que escuchar al menos el doble de lo que uno hablara. Y yo traté de hablar lo menos posible, salvo cuando ya la cuestión se estaba desbocando, digamos. Y en ese sentido, de nuevo, el ministro hizo una pega grande, porque él atajaba la mayoría de los goles. Además que yo no entendía la forma en cómo las tensiones que habían entre ellos. Uno no las entiende, digamos, porque no las puede entender, y la relación entre los partidos políticos, es una cosa que uno realmente no entiende. Entonces, la gracia es que esta ley fue efectivamente bien tramitada por el Ejecutivo. Y había que tener flexibilidad, eso ya se los dije. Y los desafíos, y con esto sí que termino, pues ya estoy lateando, los desafíos es... bueno, yo creo que el desafío, y no sé, yo seguro que uno se pierde a veces, y uno quizás a veces hace más de lo que debiera hacer y a veces menos de lo que debiera hacer, y es difícil de juzgar porque uno está metido, digamos, en la cocina haciendo los platos rápidos, digamos. Pero yo creo que el sistema chileno, y cuando hablo de sistema hablo de la Fiscalía y del Tribunal, no se han perdido en que lo que quieren es mejorar la economía de mercado. Nadie busca reemplazarla. Yo, de la gente con que trabajo, nadie busca reemplazar ni tiene un encono en contra de la economía de mercado. Yo creo que eso hace una diferencia grande, digamos. O sea, que pueden haber carteles de lo que sea, pero eso no quiere decir que la solución sea que el Estado sea quien provea esos bienes o esos servicios, sino que seguimos insistiendo en que sea el mundo privado, y que aquí hubo una exaltación, una infracción, pero eso no quiere decir que se desprestigie toda la economía de mercado. Y yo creo que en ese sentido, bueno, no sé si se sensibilizarán con esto, pero puede ser contradictorio, pero la forma de hacer eso es teniendo una autoridad empoderada, técnica, apolítica, y que estén haciendo su pega. Después, el diálogo. Y yo creo que esa es una cuestión que yo creo que ese es el signo de interrogación y que puede hacer la diferencia sobre cómo se van a aplicar estas atribuciones y cómo se va a producir el diálogo. Lo que sí yo siempre digo es que el setting del diálogo para los abogados locales es el mejor que podrían tener, porque es un setting judicial. Eso no lo tienen otras agencias. Otras agencias son dependientes de otro organismo que funcionan más como si fuera superintendencia. El de aquí no es así, digamos. Ahora, la calidad del diálogo, el no hacernos perder tiempo, el no contarnos la suerte entre nosotros, digamos, en ser eficiente,
en poder entender la perspectiva del otro, digamos. Yo creo que es lo que va a hacer la diferencia. Y eso requiere confianza. Ahora, yo entiendo, si uno abre un libro de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, y entiende uno que por qué la gente le tiene confianza al Estado, digamos. Y eso es evidente. Entonces, la pregunta es si este será un oasis suficientemente verde para que se tenga la confianza suficiente como para tener una discusión de alto nivel, técnica, razonable, eficiente, ¿no? Que haya que hacer lo que se tenga que hacer, que no haya captura, que es lo que pasa en la superintendencia muchas veces, o los organismos técnicos, digamos. Bueno, y si ese diálogo, y vamos a tener opiniones distintas, y van miles de puntos de vista, pero si ese diálogo se va a producir y va a ser bueno, enriquecedor, y va a ir aumentando la predictibilidad. Evitar costos de transacción también. Nosotros no pretendemos que los estudios de abogados se hagan ricos con esto. O sea, ese no sería el objetivo, sino que sería que la economía de mercado sea más vibrante. Ahora, es evidente que aquí se están agregando costos de transacción, entonces lo que hay que tratar de hacer es, hay que, dentro de los mecanismos, por ejemplo, fusiones, buscar las operaciones que efectivamente representen un riesgo que sea más o menos sustancial, y en base a eso seleccionar esas operaciones y el resto, y la gran mayoría del resto, aprobarlas, digamos, aprobarlas lo más rápido posible. Aumentar la predictibilidad, bueno, estamos haciendo esfuerzos y ahí están todas las guías. Hoy día se publicó los umbrales, que era un signo de interrogación que había. El viernes pasado se puso en consulta pública el reglamento del Ministerio de Economía. Nosotros probablemente entre hoy y mañana vamos a sacar la guía de la acción compensada y tenemos que sacar también el formulario para las participaciones cruzadas. Y vienen otros instrumentos, ¿no? Vienen cambio al instructivo, vienen cambio a una guía de jurisdicción, una guía de remedio, que la vamos a sacar, digamos, de aquí a unos 3 meses más. Entonces, también queremos apurar la aplicación de la ley, queremos entregar los mayores, digamos, despejar las mayores dudas que pueden existir en esta materia, pero libre competencia siempre tiene un grado de predictibilidad, digamos, en su esencia, porque esa es la flexibilidad que tiene y esa es la comparación de cuando se hace el contraste con otras ramas del derecho. Entonces, el abogado que quiere tener todo mapeado en un 100% no es el abogado que trabaje libre competencia, porque es una cuestión más argumentativa, digamos, más de diálogo, donde se mezcla economía con derecho. Entonces, cualquier abogado que hace temas de libre competencia en cualquier parte del mundo se da cuenta de eso. Entonces, tampoco pueden pedir una predictibilidad al 100%, como si esto se tratara como, no sé, derecho tributario, digamos, porque esto no es así. Internacionalizar más al país. Esto va a ser interesante, ya lo estamos viendo, y nos estamos preparando para eso, en los temas especialmente los temas de fusiones, los filings en las fusiones internacionales, que ahora Chile se está agregando en el mapa. Y también Chile se va a agregar en el mapa en los temas de carteles internacionales. Entonces eso yo creo que también son buenas noticias para la institucionalidad de libre competencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Realmente te agradecemos en nombre de la facultad, en nombre del centro, tu presencia. Siempre es extraordinariamente importante escuchar al fiscal nacional económico en estas jornadas de libre competencia. Y por supuesto también en nombre de la facultad quiero agradecerle a todos ustedes que nos han acompañado esta mañana, a todos los expositores. Creo que han sido una jornada especialmente importante y muy relevante para lo que tú señalabas hace un instante, que es la futura aplicación de la ley. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, Felipe, muchas gracias por tu presencia.